la gran basílica de San Pedro estaba siendo construido en esa época. Bueno, había sido comenzado desde Bramante, pero las obras habían avanzado lentamente, con diversas reformas que llevaron a cabo los encargados de la construcción. El último había sido San Galo, que murió en 1546, y al morir Miguel Ángel se hace cargo de las obras un año después, es decir, a partir de 1547. Hay que decir que Miguel Ángel va a estar involucrado en la construcción de la gran basílica de San Pedro hasta su muerte, desde este año hasta su muerte. En esta imagen podemos ver las distintas fases de construcción como estaban a la época en que Miguel Ángel se hizo cargo de la obra y un poco tiempo después. Los 4 grandes pilares centrales que había empezado a construir Bramante, culminados por Rafael y luego abovedados en sus alrededores por San Galo, que había hecho también parte de los ábsides, Miguel Ángel retoma este proyecto y los reconstruye, sobre todo las 2 ábsides que están a ambos lados de la gran cúpula central. De hecho, Miguel Ángel va a reorganizar prácticamente toda la fábrica de San Pedro, cambiando muchos de los esquemas previos que estaban establecidos. En esta planta vemos el proyecto que concibió Miguel Ángel para San Pedro del Vaticano, descartando en él el proyecto de San Galo de 1534. Miguel Ángel, en su proyecto para San Pedro, recupera parcialmente la planta o el concepto de la planta central de Bramante. Sin embargo, rompiendo la uniformidad del gran maestro de Urbino, Miguel Ángel situó un pórtico de columnas gigantescas en una fachada, es decir, el concepto original de Bramante era que la iglesia tuviese 4 fachadas. Miguel Ángel le crea una única fachada, cubriendo todo lo demás con una especie de piel que fuese consecuente con el concepto de planta central. Aquí vemos las 4 grandes reformas que se habían llevado a cabo hasta la época de Miguel Ángel, comenzando por el proyecto de Bramante, luego las modificaciones realizadas por Rafael, luego el proyecto que San Galo comenzó a construir y finalmente el proyecto de Miguel Ángel. Para el resto de la cobertura del edificio diseña como dije antes, una especie de piel compuesta de un doble orden abrazado por pilastras corintias de orden gigante. Estas grandes pilastras van a articular todos los muros exteriores y van a crear una especie de pedestal o plataforma para la inmensa cúpula que Miguel Ángel diseña para la parte superior. La combinación de las pilastras y los entablamentos articula la fachada de tal forma que su pesadez queda totalmente disimulada, es decir, una fachada pesadísima por las grandes dimensiones del edificio. Si el espacio quedaba condicionado al proyecto, más o menos al proyecto de Bramante, el toque personal de Miguel Ángel se daría en la articulación de los muros, que ya se dijo, y en la cúpula. Es una cúpula peraltada, una cúpula doble, a similitud de la que había diseñado Brunelleschi en Florencia y que vemos aquí claramente en esta sección por el transepto de la iglesia. El ático de grandes dimensiones, ese es un ático que mide aproximadamente unos 16 metros de altura, remata todo el entablamento y la cornisa, creando un espacio de transición entre la masa, el cuerpo del edificio y la cúpula que queda en la parte más alta. Fuera del pórtico, Miguel Ángel aspiraba a mantener la homogeneidad deseada por Bramante, es decir, el pórtico fue una concesión que tuvo que hacer Miguel Ángel a los gustos y a las peticiones de la época. Por lo demás, diríamos que en relación, por ejemplo, a la cúpula, que es doble, logró superar las trabas técnicas para el montaje de la cúpula, retomando los principios, como dije antes, de la doble cúpula de Brunelleschi, y para contener los empujes de estas dobles cúpulas, Miguel Ángel previó la instalación de una gigantesca cadena con eslabones de hierro en su base. Ahora, hay una diferencia notable aquí con la cúpula de Brunelleschi. La doble cúpula exterior es la que es puramente estructural y aparte Miguel Ángel previó una cúpula interna con casetones que se vería desde el interior de la iglesia. Las 3 conectadas por una altísima y grandísima linterna que da luz al interior.
estas son fotos de la maqueta que existe en el Vaticano de la cúpula que ideó Miguel Ángel y que finalmente fue la que se construyó. Hay que decir que esta cúpula era la más liviana y luminosa creada hasta ese entonces. Las bóvedas de las 4 naves rematan en este crucero sin intersecciones hasta el arranque del tambor, siguiendo el patrón que había diseñado Bramante y que retoma Miguel Ángel. Cuando Miguel Ángel murió, solamente se había logrado construir, aparte del cuerpo interno y la base del templo, es decir, los 3 grandes ábsides, en relación a la cúpula solo se había concluido la construcción del tambor. La cúpula se cerraría casi 20 años después bajo la dirección del discípulo de Miguel Ángel, Giacomo della Porta. Esta cúpula se integra estilísticamente con los ábsides, recreando el mismo orden armónicamente y creando lo que se consideraría la obra maestra de la arquitectura de Miguel Ángel. Hay que decir finalmente que la arquitectura de este maestro fue eminentemente manierista y en este sentido influyó sobre sus contemporáneos. Sus experiencias barrocas se presentaron con algunas décadas de antelación, por lo que no tuvieron una continuidad inmediata, pero sí un reconocimiento posterior muy grande y un reconocimiento que ha perdurado hasta el día de hoy.